Bueno, jóvenes, entonces, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de áreas y momentos que nos quedamos en la clase anterior. En esta oportunidad vamos a desarrollar la fórmula circular, para lo cual vamos a emplear coordenadas polares. Entonces, vamos a ver la forma, en este caso semicircular, por este ejemplo, semicircular. Entonces yo voy a trazar un eje y vamos a dibujar un semicírculo. No salió tan bien, pero bueno. ¿Y qué decimos sobre este elemento? Tengo acá un valores de X y Y, pero voy a utilizar un diferencial acá, un pequeño diferencial. Acuérdense, este es el radio, por lo tanto acá tendría un diferencial de radio, y este lado vendría a ser, bueno, acá voy a tener un diferencial de ángulo, y esta longitud va a ser, ¿qué cosa? Radio por diferencial de ángulo, ¿no? Esa longitud. Por lo que, entonces, mi diferencial de área, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual radio por diferencial del ángulo por diferencial de radio, ¿sí? Y voy a tener que integrar desde dónde hasta dónde. Fíjense, esto va a ser mi radio, ¿no? O sea, es igual que yo tenga acá un radio, ¿no? También yo me acuerdo que 360 grados equivale a ¿cuánto? En coordenadas radiales, en ángulos radiales, a 2pi. Por lo tanto, 180 grados va a ser pi nada más, ¿sí? Solamente. Entonces, jóvenes, voy a realizar, para determinar el área, ya sabemos, vamos a integrar, pues, ¿no? Vamos a integrar. Entonces yo digo, área es igual, integral doble, ¿qué cosa? De radio, diferencial del ángulo por diferencial de radio, donde radio va a variar desde 0 hasta R, ¿sí? Y el ángulo va a variar desde 0 hasta pi, ¿no? Va a variar todo esto, ¿sí? Y bueno, procedo a hacer la integral doble. Voy a dejar para el final el ángulo y voy a decir radio, diferencial de radio de 0 a R, ¿no es cierto? Por lo tanto, el área va a ser igual a de 0 a pi en mis límites. Integral de R, diferencial de R al cuadrado sobre 2. Y va a variar desde dónde? Desde 0 hasta R, eco. Por lo tanto, el área va a ser igual a ¿qué? Radio al cuadrado sobre 2, y me sigue quedando la integral de diferencial del ángulo. Por lo tanto, el área va a ser igual radio al cuadrado sobre 2, integral de diferencial de ángulo, solamente el ángulo, pero va a variar desde dónde? De 0 a pi. Y en todo caso, mi área va a ser igual a, esto se cambia por pi radio al cuadrado sobre 2. Y es correcto, porque es un semicírculo, ¿no? Entonces tenemos el área de un semicírculo, aplicando coordenadas polares. Es de nuestro interés determinar los momentos de inercia de segundo orden, ¿no? Por lo cual vamos a aplicar directamente ahora, vamos a hacer el momento de segundo orden. Ya no vamos a pasar al momento de primer orden por cuestiones de tiempo, ya que necesitamos hacer las aplicaciones. Ya, entonces, para el momento de segundo orden, vamos a proceder de la siguiente manera. Acuérdense que son momentos polares, por lo tanto yo digo J es igual, y voy a hacer radio al cuadrado por diferencial de área. Nos acordamos nosotros de que
Cuando es segundo orden es porque este radio que está acá se multiplica 2 veces, ¿no? Porque es la distancia. Por eso que es momentos de segundo orden, ¿sí? Y de igual manera nosotros tenemos que el radio va a variar de 0 hasta R y el ángulo va a variar de 0 a pi. Estamos hablando de un semicírculo. Voy a volverlo a escribir porque no hay apuro. Acordémonos, el diferencial de área es R, diferencial de ángulo por diferencial de R, de 0 a R. Es el momento polar, jóvenes, ¿ah? Es el momento polar. Entonces, opero simplemente. Esto lo pongo para el final. Y voy a tener R por R, R al cubo. Entonces, si yo integro R al cubo diferencial de R, ¿qué va a ser igual? Es la cuarta entre 4. Y va a variar de 0 a R, ¿no? Al radio. Luego esto se va a salir constante. Y de frente, integral de diferencial del ángulo, el ángulo que va a variar desde ¿cuánto? Desde 0 a pi. Y esto va a ser igual a pi por radio a la cuarta sobre 4. Y es correcto. Este es el momento polar, el momento de inercia polar. Pero nosotros, ¿qué momento nos interesa? Es el momento respecto al eje X, ¿no? Y vamos a recordar entonces algo. Haciendo operaciones matemáticas, yo puedo decir lo siguiente. Fíjense, acá yo tengo R al cuadrado y una función, la función del círculo, ¿a qué es igual? R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir lo siguiente, que mi momento polar va a ser igual, no voy a poner límites, simplemente voy a decir esto. Este R lo voy a reemplazar acá arriba, entonces digo X al cuadrado más Y al cuadrado, todo esto por diferencial de área. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente. X al cuadrado, diferencial de área, más la integral doble de Y al cuadrado, diferencial de área. ¿Sí? Y nos acordamos que esto, ¿qué cosa es? Momento de segundo orden respecto a Y. Y este es, entonces, por eso que justamente mi momento polar, ¿qué cosa es? No es otra cosa que el momento respecto a Y más el momento respecto a X. ¿Ah? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta esto cuando hayan dos momentos polares. Ahora, para el caso de un círculo, digamos, de un elemento, ¿no? Que un círculo, el momento de inercia respecto a Y como el momento de inercia respecto a X son iguales, ¿ya? Entonces yo puedo decir lo siguiente. Bueno, entonces hemos indicado que el momento de inercia polar va a ser igual, porque son iguales, vamos a poner 2 veces el momento respecto a X. ¿Ya? Y nos recordamos que el momento polar era igual a ¿cuánto? Pi radio a la cuarta entre 4. Entonces digamos, pi radio a la cuarta entre 4, que es igual a 2 veces momento de X. Entonces, por lo tanto, momento de X va a ser igual a, ¿qué cosa? Pi radio a la cuarta sobre 8. Pero recordemos que este es para una figura semicircular. ¿Y qué va a pasar para una figura circular? Entonces simplemente lo multiplico por 2, ¿no? Lo multiplico por 2. Entonces, para una figura circular, ¿qué hago? Momento respecto a X va a ser igual 2 veces su momento para una figura semicircular. Por lo tanto, el momento va a ser igual a
pi radio a la cuarta sobre 4. Y es lo que nosotros tenemos en las tablas, ¿sí? Ahora, el centroide, pues es el centroide mismo del círculo, ¿no? Y si hay alguna consideración, también tenemos las tablas. Entonces, podemos revisar estas. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer la conclusión de estos temas que hemos repasado. Pero de manera general. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Yo voy a tener acá unos ejes coordenados, X y Y voy a manejar cualquier forma de área, ¿ya? Y sobre esta área voy a trazar un diferencial de área, diferencial de X, diferencial de Y, que ya hemos dicho, este es diferencial de área. Y yo puedo tener acá, jóvenes, un valor límite, le voy a poner A, un valor B, que es en el eje X, y como es para cualquier forma, yo puedo tener acá, Y va a ser igual una función 1 respecto a X, ¿no? Y acá voy a tener, Y va a ser igual una función 2 respecto a X, ¿no? En la parte de arriba y en la parte inferior. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente, el área general de esto, ¿a qué va a ser igual? Si ya estoy haciendo las fórmulas generales, es igual a la integral doble, ¿de qué cosa? De diferencial de X por diferencial de Y, ¿no? Donde Y va a variar ¿desde dónde? Desde F1X hasta F2X. Y el X, el valor de X va a variar desde A hasta B. ¿Ya? Entonces, esa es la forma, digamos, de hallar las áreas, pero para cualquier figura que ustedes quieran hallar. Ahora, el momento respecto a X, ¿a qué va a ser igual? Ya no voy a poner los límites porque están acá arriba. O sea, ¿qué va a ser igual? A Y por diferencial de área, ¿sí? Porque estoy utilizando yo una distancia Y, por eso se llama momentos de primer orden, acá. ¿No? Lo que también yo lo podría escribir, si en caso quiero trabajar, sería la integral doble de Y por diferencial de X, diferencial de Y, pues, ¿no es cierto? Y lo integro, ¿sí, jóvenes? ¿Y qué sería el momento de segundo orden? Conocido como momento de inercia. Respecto a X, sería igual a la integral de Y al cuadrado, diferencial de área, lo que es lo mismo decir Y al cuadrado, diferencial de X, diferencial de Y. Entonces, en conclusión, tenemos acá el resumen de lo que sería el área, momentos de primer orden respecto al eje X, que es el que nos interesa para hidrostática, y los momentos de segundo orden, conocidos también como momentos de inercia, que ya lo vamos a aplicar. Nos vemos en la próxima sesión.